Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas al canal Play, donde subiré toda clase de contenidos relacionados a videojuegos en todas las plataformas. Así que ya lo sabes, suscríbete, ¡Bra! No olvides también suscribirte al canal Reacciona donde reaccionamos a todo lo que pasa en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. Y si quieres saber el cuidado correcto de tus cactus, tus suculentas y todo lo que tiene que ver con el mundo relacionado con las variedades de cactus y tus cuidados y mucho más, por supuesto aquí en tu canal Cactus y más lo encontrarás. ¡Suscríbete! Y si quieres lograr finalmente tu libertad financiera, no depender de nadie y ganar tu propio dinero por internet de forma fácil y sencilla, este es tu canal, Dinero Fácil Suscríbete. Ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita y toca el botón de unirse. ¡Bra! Hola ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Cactus y más. Y en este canal, como siempre, vamos a traer siempre una gran variedad de historias referentes a los cuidados de los cultivos y mucho más con referente a todos los cactus, tus suculentas, las plantas en general y mucho más, porque cuando ponemos y más es porque hay muchas sorpresas más en este tu canal Cactus y más. Vamos a hablar en el día de hoy de la Echinopsis tubiflora, características, cuidados, cultivos, enfermedades y mucho más. La Echinopsis tubiflora o cactus erizo son preciosos cactus muy extendidos y estimados por su aspecto agradable y facilidad de cultivo. Características generales. El género Echinopsis pertenece a la familia Cactaceae y comprende numerosas especies originales del sur de América que se encuentran en muchos hábitats que van desde las zonas desérticas planas a los sotobosques áridos. La Echinopsis, como todos sus parientes, pertenece a la familia de las cactáceas. Se llama también plantas crasas por su forma particularmente redonda. En realidad es más correcto llamarlas plantas suculentas porque no tienen grasa en su tejido sino savia, zumo. Así es. La particularidad de las cactáceas y por lo tanto también de los Echinopsis tubífloros, que son plantas totalmente desprovistas de ramas y las flores crecen en una almohada de pelos areolos directamente del tallo, como pueden ver en la imagen que le mostramos aquí a continuación, ¿verdad? Este es un ejemplo de una flor de la Echinopsis tubiflora. Mira qué belleza. Tubiflora porque viene saliendo como si fuera un tubo, ¿verdad? Y la flor sale a través de un tubo como si fuera una campanilla, una trompeta, y en este caso la que tenemos tiene un color rosadito, ¿verdad? Ahí está. Son plantas provistas de un tallo globoso, muy denso, alargado, provisto de costillares en toda su longitud, en el que se desarrollan espinas bastante consistentes, que no son más que hojas. Recuerda que las espinas en los cactus son las hojas. Esta transformación es una adaptación de la naturaleza. Las condiciones en las que viven en sus entornos, por ejemplo, permiten que reduzca la transpiración al mínimo y por lo tanto la pérdida de agua, almacenándola con mucha más facilidad debido a que al tener espinas suceden estas cosas. Las espinas nacen a lo largo de los costillares en pequeñas protuberancias llamadas areolas, dispuestas como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Dispuestas en mechones que recuerdan una estrella. Las flores aparecen en verano en correspondencia con los areolos, no antes de las plantas haya alcanzado el tercer año de edad, muy grandes, llamativas, de color más bien blanca o rosada, irregularmente matizada y casi siempre perfumadas. Las flores no tienen una larga vida, duran de hecho aproximadamente, aquí pueden ver el tallo, qué belleza, qué hermosura, ¿verdad? Mira cómo va sobresaliendo de la planta. Es una maravilla, es una cosa muy linda que ha nacido aquí, como pueden ver. Es una verdadera hermosura. Y bueno, luego mueren. Duran una noche y todo un día y luego mueren, pero son renovadas continuamente durante todo el verano. Esto sí es importante. Recuerden que tenemos toda la información adicional de nuestras plantas. Las tenemos en nuestro blog y siempre dejo el enlace del blog para que te des tu vuelta por allá, porque tengo muchas otras plantas y cactus donde explicamos sus cuidados y mucho más. Aquí hay muchas especies también, como pueden ver en la imagen, sobre todo en las imágenes que estuvimos mostrando en los videos, hay muchas especies y vamos a hablar un poquito de la técnica del cultivo.
Una creencia muy extendida es que las plantas grasas crecen bien aunque se descuiden. Esto es para nada verdadero, porque como todos los seres vivos tienen necesidad de atención y cuidado. Pueden sobrevivir si las descuidamos, pero no vivir de la mejor manera según sus capacidades. Considerando que los cuidados que solicitan no son demasiados, dediquémosles unos pocos minutos a la semana a estas increíbles plantas y nos recompensarán con un estupendo crecimiento. Como pueden ver en las imágenes, aquí en mi pequeño jardín tenemos una pequeña variedad importante de diferentes tipos de cactus. Así es. Vamos a hablar un poquito del riego y de la humedad. Los riegos de la Echinopsis tienen que ser efectuados cuando el terreno está seco, evitando dejar agua estancada o en el posamacetas, porque no toleran de ninguna manera los encharcamientos que harían podrirse rápidamente las raíces. Acuérdese siempre de que es mejor un riego de menos que uno de más. Suelo y trasplante. Esto también es muy importante. Como todas las plantas tienen necesidades de ser trasplantadas periódicamente. Muy a menudo no efectuamos esta práctica, desanimamos por las espinas, ¿verdad? Porque siempre cuando nos vamos a apoyar todo, por lo que siempre posponemos ese momento difícil de trasplantarla. Pero esto es muy malo para nuestra planta. Generalmente todos los cactus tienen un aparato radicular que se expande mucho en su superficie por el hecho de que las raíces en su entorno natural van a buscar en el terreno circundante la poca humedad y el poco alimento que lograrán encontrar. Pensemos en la naturaleza. En un cactus en el desierto de unos 15 centímetros puede tener raíces que se desarrollan en 1 metro cuadrado. Imagínense eso, tome en cuenta ese detalle. Las tenemos aprisionadas sobre maceteros y ellas siempre van a buscar más humedad. Una señal de que la planta, para decirnos que la maceta en la que se hospeda es demasiado pequeña a pesar de que los riegos son los correctos, es la disminución de la velocidad del crecimiento. Si levanta la planta de la maceta, verá que las raíces son todo con el terreno y algunas también brotan por fuera del drenaje del agujero del macetero. Por ello es bueno cada año ir cambiándolas de macetero un poco más grande, ¿verdad? Eso es lo correcto. El trasplante también es un momento óptimo para controlar el estado de las raíces. Si nota raíces tiznadas o grisáceas, debe retirárselas a las plantas, debe eliminarlas. Tome entonces una tijera lavada, esterilizada, preferiblemente con estos alcoholes, y proceda con el corte. Después rocíe las heridas con corte de polvo fungicida. Yo utilizo canela en polvo y luego trasplántela. En este caso espere al menos una semana antes de regarla para permitir que cicatricen bien las heridas, ¿verdad? Para el trasplante utilice compost el adecuado. Tenga cuidado con colocar en el agujero del drenaje trozos de barro cocido, de modo que la tierra o las raíces no obstruyan el agujero de drenaje, porque el estancamiento es letal para la planta. Siempre recomiendo usar terracota porque al ser porosa permite que la tierra respire y corrige eventuales excesos de riego, permite evaporar el agua. Además, las macetas tienen que ser más anchas que profundas porque el aparato radicular tiende a desarrollarse a lo ancho más que en la profundidad. Así es. El abono, muy importante. Desde la primavera y durante todo el verano, abonar una vez al mes con abono líquido o diluir en agua de riego. A partir del otoño, durante todo el invierno, suspender los abonos porque la equinoccio va descansando vegetativamente, por lo que no se tiene que dar abono ya que se acumularía en el terreno creando un entorno dañino para las raíces. Así es, la multiplicación, esta parte le encanta a mucha gente. La equinoccio se multiplica por división de los brotes basales o por semilla. En caso de que se utilice la técnica de multiplicación por semilla, recuerde siempre que al intervenir la variabilidad genética no se tendrán nunca plantas iguales a la planta madre. Por tanto, si quieres conseguir una planta bien precisa, es mejor que hagas la multiplicación por esquejes. Así es. Bueno, este es un poco de lo que les puedo contar. Como pueden ver, aquí están las que yo tengo. Algunas ya han tirado sus flores y todo ha sido realmente muy hermoso con esta maravillosa. Vamos a hablar de las plagas, porque esto también es algo que ahora que me acuerdo me han solicitado bastante. Las plagas
de la equinosis, como todas las cactáceas, no son plantas particularmente sometidas a enfermedades. En su caso, quizás sea más correcto hablar de las fisiopatías, es decir, enfermedades debido a no agentes patógenos, sino a la mala técnica de cultivo. La planta se arruga y se pone blanda. Esto en las cactáceas es el clásico síntoma de demasiada agua. Cuando se ponen así, como le decimos en mi país, una sanguaza, es porque tenía mucha agua. El remedio, desafortunadamente, cuando se llega a este estado, no es siempre posible recuperar la planta, ¿verdad? En mi blog tengo imágenes de plantas cuando se ponen con mucho exceso de agua, y el resultado: la planta no florece y asume formas extrañas. Comúnmente las plantas se alargan y asumen una coloración verde clara. Este clásico síntoma de poca luz. Necesitan luz. La parte verde de las plantas se decolora y aparecen como vaciadas. Este síntoma generalmente es debido al riego demasiado escaso. Y si estamos muchos meses sin regar a la planta, especialmente en el verano, la planta agota toda el agua que contenía y por lo tanto aparece como vaciada. Remedio: no siempre. Si se llega a este estado es posible recuperar la planta. En todo caso, vale la pena hacer una tentativa poniendo un poco más de atención a nuestras plantas con el riego adecuado. Y así tengo muchas más informaciones que les puedo mostrar fácilmente en mi blog. Los invito a que se den su vuelta por ahí y espero que les haya gustado este video. Y si es así, que me le den like, por favor, y que no olviden suscribirse y activar la campanita. Y como siempre digo, you know, bra.